La vergüenza de Pensilvania. Un vasto depósito de humanos descartados. Así es como un artículo de periódico describió al asilo para dementes de Pennhurst, localizado en Spring City, Pensilvania. Originalmente llamada Institución Estatal para los Débiles de Mente y Epilépticos, el propósito inicial de este hospital escuela subsidiado por el Estado era el cuidado de personas con epilepsia, así como de aquellos con discapacidades físicas y de desarrollo. Abierto en 1908, estaba construido en un lugar aislado e incluía edificios conectados por túneles. Esta comunidad independiente incluso tenía su propia planta de energía, granja, hospital, morgue, barbería y bomberos, de acuerdo al Vintage News. Más edificios fueron añadidos y la institución luego fue renombrada Escuela Estatal y Hospital Pennhurst. Algunos de los residentes altamente funcionales de Pennhurst recibían entrenamiento vocacional y podían participar en actividades como la orquesta de Pennhurst, la banda y el equipo de béisbol. Las primeras fotos grupales de estos residentes dan la impresión de que este lugar era una institución modelo, según la Pennhurst Memorial and Preservation Alliance. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, las condiciones se deterioraban y se convirtió en una verdadera pesadilla para sus residentes. Para empezar, el hacinamiento siempre fue un problema. La PMIPA denota que solo 4 años después de que Pennhurst abrió, las camas estaban alineadas sin espacio para caminar entre ellas. A principios del siglo XX, los eugenistas estadounidenses se interesaron en Pennhurst como un lugar para alocar personas indeseables que contaminarían el código genético americano. En 1913, la Comisión para el Cuidado de los Débiles de Mente concluyó cruelmente que los discapacitados no eran aptos para tener ciudadanía y representaban una amenaza a la paz. Así que los funcionarios públicos dijeron, ¿por qué no enviar más personas no aptas a Pennhurst? Pronto, criminales, inmigrantes y huérfanos se unieron a los residentes. La idea era mantener a estos marginados lejos de la población general y evitar que se reprodujeran. Pero incluso mientras el interés en la eugenesia disminuía, el hacinamiento incrementaba. A pesar de agregar más camas y edificios a lo largo de los años, hubo problemas para lograr mantenerse al día con la creciente población de residentes. Un folleto de 1940 destaca que la población de pacientes era de aproximadamente 2.400 con una lista de espera de 1.500 debido a que la institución estaba a máxima capacidad. Un artículo del New York Times reporta que a principios de los años 60 tenía una población de 4.100. Incluso cuando la población disminuyó a mediados de los 60, una fuente denota que Pennhurst albergaba 2.791 personas, la mayoría niños, lo cual eran 900 personas más de lo que los administradores pensaban que se podían albergar cómodamente. El hacinamiento en combinación con el poco personal conllevó a la negligencia y a unas espantosas condiciones de vida. Una persona que es testigo de esto fue Roland Johnson, un paciente que vivió en la institución desde 1958 a 1971. En su autobiografía llamada Lost in a Desert World o Perdido en un mundo desértico en español, describió el ambiente miserable dentro de Pennhurst. Pennhurst olía a perrera, solo huele a heces. Las ratas deambulando, cucarachas arrastrándose por doquier, esto era en las secciones bajas, hoyos en las paredes, grandes hoyos en los pisos. Era horrible de ver, llorarías al ver a las personas viviendo esa inmundicia. Horrible, heces y orina en el piso, moscas entrando por la ventana. En 1968, la exposición más conocida de las condiciones inhumanas en Pennhurst fue emitida en la televisión local. Era una nueva serie de 5 partes llamada Suffer the Little Children o Sufren los Niños en español, y sufrir era lo que parecían estar haciendo. Un artículo del NPR describe residentes desnudos y demacrados balanceándose a su propio ritmo o en posición fetal, y niños atados a sus camas. En una entrevista de 2010, el periodista que creó la serie, Bill Baldini, aún recuerda algunas de las horribles cosas que vio allí hace 42 años. Piensa en una sección de infantes y niños de edades entre 6 meses y 5 años. Hay 80 niños en cajas de metal. Tienen que ser atendidos todos los días, todo el día. Estas personas estaban literalmente acostadas en sus propias heces por días. El público reaccionó fuertemente al documental. De acuerdo a la NPR, la serie de Baldini escandalizó a la comunidad y llevó a un derrame de apoyo por Pennhurst. Si la negligencia, inmundicia y restricciones no eran lo suficientemente malos, los pacientes también soportaron abusos físicos. Algunos de estos abusos fueron documentados en el caso de Halderman contra la Escuela Estatal y Hospital Pennhurst. El derecho por discapacidad la describe como una acción colectiva interpuesta en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pensilvania, a favor de residentes anteriores y actuales de Pennhurst contra la institución, superintendentes y funcionarios públicos responsables. Un documento del tribunal, la reseña
reseña del juez Raymond J. Broderick revela que era común para los residentes ser lesionados por otros residentes y por abuso de sí mismo. El demandante Larry Taylor dijo, en Pennhurst era a menudo lesionado. En una ocasión estuvo hospitalizado por 2 semanas debido a lesiones a su cabeza y cara recibidas como resultado de una golpiza por otro residente. Entre los magullados de Pennhurst estaba el demandante original en este caso, Terry Lee Halderman. La reseña del juez Broderick también indica que durante sus 11 años en Pennhurst, como resultado de ataques y accidentes, ella había perdido varios dientes y sufrido de una mandíbula fracturada, dedos de manos y pies fracturados y numerosas laceraciones, cortes, rasguños y mordidas. Adicional a esto, algunos miembros del personal abusaron de los residentes. De acuerdo a The Travel Channel, castigos crueles eran comunes en las instalaciones. Los pacientes que se comportaban muy mal podían sufrir de castigos severos, como el descrito en The Vintage News. El personal removía los dientes de pacientes que mordían a otros pacientes o a miembros del personal. De hecho, esto sucedía tan seguido que años después de haber sido cerrado, los visitantes aún encontraban dientes en los túneles. Y considera este perturbador recuento de Anthony Lead. En los años 40 observó el maltrato a los pacientes cuando sirvió como parte de un programa de servicio público civil que se llevó a cabo en Pennhurst. Fui por unos miserables 20 meses a un campo de concentración llamado Escuela de Entrenamiento Estatal Pennhurst para Deficientes Mentales. Los pacientes que podían recibir entrenamiento y mejorar e ir al mundo real a trabajar de alguna manera habían roto las reglas, así que eran enviados a la cabaña U, una casa de esclavos donde eran golpeados, los amarraban a tuberías de vapor y los obligaban a trabajar para la institución. El director era un alcohólico, el contralor era cómplice, muchos de los encargados de los edificios eran borrachos e incluso los asistentes eran tomadores empedernidos. Desafortunadamente para los residentes de Pennhurst, las condiciones no mejoraron mucho incluso después de la demanda colectiva interpuesta el 30 de mayo de 1974. La reseña legal del juez Broderick lista 4 incidentes del abuso del personal en 1976 que resultó en la suspensión o despido de los perpetradores. En 1976, un residente fue violado por un miembro del personal. Un residente fue gravemente herido cuando un miembro del personal lo golpeó con un juego de llaves. Otro residente fue arrojado varios metros en una habitación por un miembro del personal y un residente fue golpeado por un miembro del personal con grilletes. En 1977, el caso Halderman contra la escuela Pennhurst fue a juicio. A pesar de decidir a favor de los residentes, la institución permaneció abierta y los residentes continuaron abusando unos de otros. La reseña del caso del juez Broderick también denota que en 1977, en enero solamente, habían 833 reportes de lesiones menores y 25 de lesiones graves. En 1979, un observador llamado Luke Chapman vio de primera mano que algunos seguían en negligencia. En su reporte escribió: "Hay mucho tiempo donde no se hace nada. El punto alto del día es cuando alguien se hace encima, luego obtiene un baño rápido, le colocan talco para bebé y se regresa a no hacer nada". En 1983, más abuso llegó a los titulares. Un artículo del New York Times reportó que 9 empleados actuales y anteriores fueron acusados de golpear y abusar de pacientes. Un empleado fue acusado de 10 cargos de golpizas contra 9 pacientes, mientras otro fue acusado de hacer que un paciente golpeara y abusara físicamente de otro. Todos los empleados fueron despedidos, pero uno desafió su despido y consiguió su trabajo de regreso. El superintendente de Pennhurst en el momento, George Kochick, vio los despidos como pruebas de que estaban encargándose de esos asuntos, pero ya era muy tarde. Para 1984, los días de Pennhurst estaban contados. De acuerdo a PMIPA, un acuerdo final entre las partes del caso Halderman contra Pennhurst solicitaba el cierre de la institución. Después que el Tribunal del Distrito aprobó el acuerdo en abril de 1985, Pennhurst fue cerrada en 1987. Años tras su cierre, partes de Pennhurst han sido reutilizadas y vendidas. Pennhurst ahora es un hogar para veteranos y lugar de la armería de la Guardia Nacional de Pensilvania. La apertura de una atracción de casa embrujada en 2010 creó controversia dada la historia trágica del lugar. Un artículo de la NPR destaca que molestó a las personas porque pensaban que trivializaba el sufrimiento de aquellos que vivieron allí. También supuestamente hay presencia sobrenatural en el sitio. The Vintage News estipula que Pennhurst tiene una reputación de ser uno de los lugares más embrujados del mundo. En algunos de sus edificios, los cazadores de fantasmas escuchan voces y ven figuras sombrías, los restos sobrenaturales de los pacientes que fueron tratados tan horrible por haber sido catalogados defectuosos. Para estos pacientes, el sufrimiento nunca termina. ¿Visitarías Pennhurst? ¿Por qué lo harías o por qué no? Déjanos saber en los comentarios. También asegúrate de ver nuestro video Tú versus Annabelle. ¿Cómo la derrotarías? Gracias por ver el video y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos pronto.